8:23 de la mañana. Vamos a conversar ahora sobre otro tema que efectivamente pues mucha gente ha tomado con interés, este tema de las actas de escrutinio, de las actas de votación en la revocatoria del 17 de marzo contra la alcaldesa Susana Villarán y 39 regidores. La primera sorpresa es efectivamente el hecho de que haya que marcar sí o no en 40 casos, ¿no es cierto? Entonces es una cédula larguísima, en fin. Ahora, ahí aparecen los nombres, me imagino, ¿no es cierto?, de cada uno de los relevados o reaceptados. Bueno, entonces, eso tiene inconvenientes, es una dificultad, a la gente la aburre, de hecho. Ahora, uno puede simplemente votar sobre Susana y no votar sobre los otros, ¿no es cierto? Sí. No pronunciarse sobre los 40... Porque los revocadores decían que una cédula tan grande no les convenía a ellos. Bueno, por ejemplo, que hay querían una... simplificarla. Buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Miren, esto es así porque así lo han solicitado los promotores de la revocatoria. Ya. Cuando uno compra un kit, señala sobre quiénes se va a acumular las firmas. Entonces, si es que ellos hubieran querido solo consultar a la población de Lima para revocar a la alcaldesa Susana Villarán, solo hubiéramos tenido una cédula muy simple. Muy simple. Un cuadrito nada más. Un cuadrito, sí, no, nada más. Pero ¿por qué esto? Y justamente eso es lo que yo quiero llamar la atención de los oyentes y televidentes, que esto es así, no porque la OMP quiere que sea así, no porque el jurado, etcétera. Esto es así porque Los así se ha sido solicitado. Los solicitantes. Pero han solicitado no a Susana Villarán, no solo a su lista completa de Fuerza Social, que con ella son 22, sino absolutamente todos. También podían haber optado por Susana Villarán y sus regidores. No en todos. realidad son libres de señalar, incluso pueden haber dicho Susana Villarán y el número 13, 14, 16 y uno de Solidaridad Nacional. Bueno, entonces... Lo han hecho 40. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Y eso es lo que se tiene que preguntar a los a los promotores. Mi hipótesis es la siguiente. Porque acá viene un tema de la ley que señala lo siguiente: si se revoca a más de un tercio de estos 40, que quiere decir 14 o más, hay nuevas elecciones municipales inmediatas. Sí, municipales en el último trimestre de este año. Si se revoca a 13 o a menos, no hay nuevas elecciones municipales y los revocados, indistintamente de cualquier partido, son suplidos por los que siguen en la lista y en consecuencia abajo los accesitarios de la lista. Es decir, Y en habrá- ese caso, claro. Y no hay nuevas elecciones municipales. Porque uno de esos asumirá la alcaldía. Así es, si es que revocan en ese hipotético caso a la alcaldesa, accede en el cargo el primero no revocado de Fuerza Social, que son los 22 primeros de la lista. Pero entonces ahí viene mi hipótesis. Al solicitar 40, la probabilidad de que se revoque a 14 es mayor. Si hubieran solicitado 22, 14, 22, corre el riesgo que no existan. Ahora, elecciones yo municipales. vicio mi voto... Y disculpa, Sí, termino perdón, con por esto, favor, porque doctor. tú señalabas que esto era un tema de la OMP. Este no es un tema de la OMP. Acá hay 40 porque Hay un se solicitó cálculo, 40. es profeso. Hay un, obviamente que No, que yo decía que los revocadores habían tratado de solicitado, me parece, simplificar la no se puede cartilla, ¿no? simplificar. Pero no se puede. No, simplificar sí. Por ejemplo, una manera de simplificar es que esta cédula no tenga un listado largo de los 40, del 1 al 40 hacia abajo, sino lo han colocado Dos columnas. en dos. Eso se ha trabajado como siempre en la OPE con diseñadores gráficos y lo demás. Acá el tema es así porque así se ha solicitado. Ahora, no hay otra manera. Y la segunda es que la ley señala que la revocatoria es individual. Pero yo puedo interpretar como que en realidad se están tomando todas las seguridades, que puede haber revocatoria de todos, en lo cual haya llamada a las elecciones, que haya revocatoria solamente de los villaranistas, o sea que están, digamos, en una cédula que juegan todas las variables. Raúl, porque en el fondo, ¿qué cosa es lo que se trata? Que se complica la situación, ¿no es cierto? Eso es básicamente, que es una cédula vasta, enorme. Porque no hay otra situación. no hay otra alternativa. Yo diría que en realidad una cédula así a los revocadores les resulta peligrosa. Porque mucha gente no va a querer intervenir en eso, firmará una o dos y ya está. No, Raúl, al contrario.
al ser 40 y ser Lima, esto facilita todas las posibilidades a los revocadores. No digo que la ley lo facilite, Ahora, no digo que el diseño lo facilite, sino que el diseño que tenemos institucional y las reglas están hechas de tal manera que en realidad, olvidemos si estemos a favor o en contra, las consecuencias que se deriven de esto son grandes. Les explico nada más. Si se centra mucho la atención en la alcaldesa Susana Villarán, para empezar, ¿cómo los ciudadanos de Lima vamos a votar por regidores que ni siquiera conocemos? Entonces tú dices, probablemente abandonen, comienzan a marcar sí, no por acá, claro, y comienzan a abandonar. Claro. Ahí viene el peligro. ¿Por qué? Somos más de 6 millones de electores. Algunos sí lo harán. ¿Y qué dice la norma? La norma dice que para revocar alguno de ellos se requiere que el 50% más uno de los votos válidos, entendiendo votos válidos solo sí y no, sean, en este caso, simplemente supere por un voto uno al otro. Y la segunda condición es que vayan a votar el 50% de electores, siendo el voto obligatorio. Acá en Lima la tasa de votación es 88%. Lo que quiero decir es que conforme se avance, la gente efectivamente va a ir abandonando el marcado y muchos de acá pueden ser revocados con mínimos números. Ahora, doctor, ¿el orden en el que van a aparecer es un orden alfabético o va primero Susana y sus regidores a continuación? El orden es el orden en que han ingresado al municipio. Como son listas cerradas, ajá, primero Susana Villarán, segundo todos los que están en la lista de ellos. ¿Tiene su agrupación? 21 más ellos son 22 de los 40. Es el otro o sea, punto. La primera columna es íntegra de ella, digamos. La primera columna, que son de 20, es íntegra de ella, más dos acá. Dos de la siguiente. El tema es el siguiente. Desde 1963, las normas en el gobierno local señalan lo siguiente, que el alcalde siempre debe tener mayoría absoluta, con independencia del porcentaje que ganas. Por eso es que ella tiene 22 con ella, de 40. Ahora, una pregunta sobre esto de los votos blancos y viciados que no cuentan y por lo tanto cuentan a favor de los revocadores. Imaginemos que yo recibo esta cédula y marco sí en el primer casillero y dejo en blanco los demás. Eso se va a contar como un voto nulo, a pesar de blanco. Como un voto blanco, pero no se va a contabilizar para efectos de la propia ver cuál es el 50%. Así es. Aún cuando yo haya hecho uso de un casillero en el voto. Así es. ¿Podría ocurrir en realidad que se revoque solo a Susana Villarán? Podría ocurrir que solo se revoque a los otros concejales. Sí, pero al contrario de la probabilidad. Porque no los conocen, porque mucho trabajo. Exactamente, pero estamos hablando de más de 6 millones. Y va a haber gente que sí va a votar por el sí y por el no. Pero no invalida mi voto, pero digamos, marcar por el sí o por el no. O sea, y digamos, en primer casillero sí o no y lo demás en blanco. Eso no invalida el voto. No. Es un voto multiplicado, pero en realidad, básicamente tú puedes escoger a la alcaldesa y punto. Eso no invalida lo demás. Sí, es lo que va a funcionar en muchos casos. Va a haber una Ahora, los que ya son más inquisidores, se averiguan, entonces ya. Toda la cosa ¿no? Pero cuidado que en toda la experiencia de las revocatorias de 15 años, la gente ha votado por muchos regidores. Sí sabemos votar. ¿No? Entonces, pero acá el punto es el siguiente. No solamente va a ser complicado, sino acá lo que tenemos son 40 elecciones paralelas. ¿Cómo se escruta? El acta, que ya lo ha presentado la OMPE, y no hay otra manera, es súper complicado. Ustedes se imaginan voltear lo que va a aparecer allí, acá, con miembros de mesa que obviamente son sorteados, muchos de los cuales no van a las capacitaciones y se tienen que enfrentar el día de la elección con ese papelote. Pero además, con ese papelote que dice sí, no, viciado, en blanco, nulo, total. Y hay lo que se llama un famoso término en el tecnicismo electoral que se llama error material. ¿Qué quiere decir? Si, por ejemplo, somos una mesa de 200 y vamos a votar 150, los votos son 150 en general. Y en cada fila tienen que sumar 150, sea para el sí, para el no, nulo, blanco. Pero de repente a algunos le suma pues 140, 130, y eso complica el escrutinio. Y la entrega de resultados